estructuras que fueron diseñadas, construidas antes del 1985, y en lo personal, como especialista en estructuras, y después de haber vivido el sismo de 85, ahora el 17, me preocupan todas las edificaciones que fueron construidas antes de 1985. Como se puede ver en las estadísticas de los daños de los edificios, son las que más sufrieron, mucho más que aquellas que fueron construidas posteriormente al año de 1985. Entonces yo pondría ahí una primer señal de aquellas edificaciones que están bien, que no les pasó gran cosa, pequeños daños, pero fueron construidas con otras condiciones sísmicas. Muchas veces ni siquiera se había considerado algún efecto del sismo. Podríamos hablar del reglamento del 42, que prácticamente no tenía en su interior algunas especificaciones para considerar el sismo. Entonces imagínense aquellas edificaciones que fueron construidas entre el 42 y el 57, porque después vino el sismo del 57, donde ya se empezaron a incluir especificaciones para el diseño por sismo. Pero no se pensaba que iban a llegar a la magnitud que llegaron en el año de 1985. Una vez que se presentó el sismo de 85, entonces sí, fue un parteaguas, se hizo más estricto y más severo el diseño de los edificios. Y podríamos decir que a partir de ahí el resultado ya es aceptable. Después del 85 fueron muy pocos los edificios colapsados, y antes del 85 fueron muchos los edificios que se colapsaron, ahora en este sismo del 2017. No sé si pudiéramos poner la presentación para yo mostrarles y sea más fácil las imágenes. Este es el sismo desde sus consecuencias para la Ciudad de México, así le nombré a esta presentación, y podríamos ver… ¿sí? Vamos a pedir que no las comparta. Desde luego que sí. La siguiente es… aquí es donde se generó el sismo, en esta zona, que es una zona fronteriza entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, y que finalmente sí se han presentado sismos, como podemos ver en toda esta zona, en esta franja. Se han presentado sismos, es un sismo al interior, diferente a todos aquellos sismos que siempre se presentan en la costa del Pacífico. Ahora se presentó al interior de la República. Cualquiera diría que fue algo muy raro y que esto no es normal. No, sí es normal. Se han presentado, la diferencia es que este fue un sismo al interior y muy fuerte, de una magnitud de 7.1. Los sismólogos le llaman que fue generado por una falla normal de la placa tectónica de Cocos, que está introduciéndose por abajo de la placa tectónica continental, y que en algún momento sufrió alguna falla por exceso de esfuerzos, generó esa ruptura, generó las ondas sísmicas que llegaron a la Ciudad de México. Esto se ubicó a una profundidad aproximada de 57 kilómetros. Ya ha tenido del orden de 39 réplicas importantes, y la mayor de una magnitud de 4 grados en la escala de Richter. La siguiente. Aquí son dos gráficas muy importantes, porque esto difiere mucho de lo que pasó en el año de 1985. El primer mapa marca la zona lacustre con verde claro, después la zona gris es una zona que le llamamos nosotros de transición, y después la zona amarilla, que es la que le llamamos la zona de terreno firme, la zona de lomas. Como podemos ver, la mayoría de los daños graves o colapsos se ubican en la zona gris, en la zona de transición, a diferencia del 85. En el 85 la zona que sufrió muchísimo justamente fue aquí, el centro histórico. También hubo daños en zona de transición, pero mayormente se presentaron en la zona de lacustre, la zona donde tenemos estratos muy profundos de arcilla, que es la zona lacustre. Ahora no, ahora se presentó en la zona donde tenemos estratos de arcilla, pero no tan profundos, del orden de 20 a 15 metros máximo de profundidad. En cambio, en la zona del centro histórico tenemos estratos de arcilla, o sea, estratos lacustres del orden de 50 metros y más.
¿no? Entonces, eso es un cambio muy importante con respecto al sismo del 85. Por otro lado, se registraron las aceleraciones. Las aceleraciones es un índice que nos permite ver qué tan fuerte es el sismo, no tanto la magnitud no es muy engañosa, pero sí porque depende de las distancias. En cambio, si nosotros registramos la aceleración justo aquí en la Ciudad de México, podemos comparar qué tan destructivo puede ser un sismo con respecto a otro. La aceleración es un índice muy importante y aquí yo les estoy mostrando dos registros, uno que fue tomado en la zona de terreno firme y otro en la zona de terreno blando. Y como ustedes pueden observar, la zona de terreno firme, estos datos son del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es la fuente, y estos registros, uno fue tomado en CU y el otro en la SCT. Estos registros muestran que en la zona de terreno firme… ¿Azul y rojo es cuál? El azul es el sismo actual, el del 2017, y el rojo es el sismo de 1985. Okay. Entonces, en la zona de terreno firme, el sismo fue significativamente mayor, del doble de lo que se registró en aceleraciones en el sismo de 85. Esto podríamos decir que afectó a la zona de terreno firme, pero sobre todo a la zona de terreno de transición. Y ahí está la explicación clara de por qué tuvimos daños en la zona de transición, porque el sismo, dadas sus características, que estuvo a 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, mientras que el sismo de 85 estuvo casi a 400 kilómetros de distancia. Esto hizo muy diferente los sismos, y aquí ahora estamos presentando las aceleraciones. Y claro, esto no estaba contemplado en el diseño para los edificios, estas aceleraciones no se preveían, lo más que habíamos tenido era lo de 85 y ahora tuvimos esto que es mayor. En la zona de terreno blando, hablamos del centro histórico y otras, son la delegación Cuauhtémoc en muchas de sus partes, tuvimos aceleraciones menores, pero hay una parte donde sí se dio unas aceleraciones mayores, sobre todo en aquellos edificios que tienen entre 10 y 15, pero esto ayudó muchísimo el que el sismo, ahí sí fue muy importante el reglamento de construcciones, ahí demostró ser que no solamente estaba diseñado para las fuerzas que generó el sismo, como un sismo 85, sino para fuerzas mayores, y ahí en la gráfica se puede ver que sí fue superado en algunos puntos el sismo de 85, no en todo, pero en el terreno firme sí se superó considerablemente. La siguiente, por favor. Aquí están las aceleraciones con otra gráfica. Las de rojo son justamente las aceleraciones que están altísimas y van bajando conforme es color verde y después conforme es color azul. Entonces, pues esto también es una prueba, también esta fuente es del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y esto también es otra prueba de que las aceleraciones estuvieron mayores a las registradas en el sismo de 85. La siguiente, el instituto por sí solo pudo coordinar la labor de respuesta a la sociedad a partir del mismo día del 19 de septiembre, junto con el apoyo invaluable y muy importante del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Todos ellos nos apoyaron, afortunadamente todos ellos ingenieros, y que pues sumamos un total de 6,400 y sigue creciendo porque seguimos trabajando. Hubo otros equipos dentro del gobierno de la Ciudad de México, es el equipo de CEDUBI, que junto con el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios tuvieron un grupo, también atendieron muchísimas, más o menos del orden, y también el tercer equipo que trabajó en esta labor fue la Secretaría de Protección Civil. Entre los tres equipos considero que andamos cerca o más allá de los 15,000 dictámenes realizados y sigue creciendo porque tenemos todavía muchos que atender a la fecha. La siguiente. Edificios, ¿qué tipo de edificios? Esto también el sismo nos está mostrando cuáles edificios son los más vulnerables o fueron los más vulnerables y que seguramente junto con el Instituto de Ingeniería y junto con
la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, vamos a trabajar intensamente para normar estos edificios que son los de planta baja débil. Es un edificio que tiene estacionamientos abajo y que en su parte superior son puros muros de carga. Estos edificios en verdad sufrieron durante el sismo. Ahí podemos ver una imagen en donde en el fondo se ve el edificio que prácticamente la planta baja desapareció y así cayó el edificio. Entonces, ¿esto es antes del 85? No, esto fue ahorita, esto es lo que nos está pasando. O sea, esto es después con las normas de 2004. Esto es lo que nos pasó en los edificios ahora en el sismo del 2017, el 19 pasado, y este tipo de edificios justo fue el que más sufrió de todos los edificios. Tenemos un 57% de los casos de colapso. ¿Con cuál norma? Este edificio está construido en su gran mayoría con normas con normas antes del sismo de 85, ¿no? Muchos de ellos. Pero debido a las características de este sismo, les pegó ahora a estos. En el 85 los que sufrieron muchísimo fueron unos edificios que le llamamos con losa plana, reticular. Esos sufrieron muchísimo, pero ahora con este nuevo sismo, con sus características, sismo tan próximo, le pegó mucho a estos edificios de planta baja débil. La siguiente, por favor. Este es otro caso del edificio de planta baja débil, donde desapareció por completo la planta baja y quedó en pie, afectando a los vecinos. Este edificio no tiene más que ser demolido, no tiene posibilidades de reforzamiento, imposible de ser reforzado, ¿no? La siguiente, edificio con las mismas características, planta baja débil y que sufrió daños. Aquí estoy mostrando el que está hasta el frente del terreno, pero el del medio fue el que colapsó su planta baja débil. El siguiente. Este edificio es de esquina, es otro tipo de edificios que también sufrió, los famosos edificios de esquina. Este edificio, como muchos de esquina, la columna prácticamente quedó destrozada, como muchos edificios tiene dos muros ciegos, los que dan hacia las colindancias, y tienen dos marcos abiertos, los que son las fachadas. Entonces estos muros ciegos hacia las colindancias, en combinación con los de las fachadas, generan unas torsiones impresionantes en el edificio que le dañan todas las columnas. Entonces nosotros tenemos que, se tendrá que limitar y poner una serie de especificaciones cuando son edificios de esquina, para que este tipo de condiciones no se den, este tipo de daños no se presenten. Es algo que se tiene que trabajar con los investigadores, con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la unidad Azcapotzalco de la UAM. La siguiente. Este es un edificio que se desplomó. Es otro tema muy recurrente en la Ciudad de México, es el problema del subsuelo. Tenemos edificios que se desplomaron, como el que está en la pantalla, dañando al edificio vecino, que está bien. Su único problema es que se le recargó el edificio vecino y que quizás de no haberse recargado, quizás se hubiera caído como si fuera un árbol. Y entonces aquí es otro tema, quizás se tenga que especificar algún tipo de cimentaciones que eviten justamente los asentamientos, como la utilización, quizás estoy comentando alguna solución, pero esa tendrá que ser valorada, quizás la utilización de pilotes o de pilas obligatoria para muchos edificios, ¿no? Muchos edificios tan solo se diseñan con un cajón de cimentación, sin pilas, quizás las pilas o los pilotes se vuelvan obligatorios. Esa es otra medida que quizás venga a futuro dentro del reglamento, ¿no? La siguiente es otro caso también de edificio que se recargó en el vecino y que aparte sufrió daños estructurales. Es un caso de la falla de cimentación, muy probablemente por la escasez o la falta de pilas o pilotes. La siguiente es los muros de carga, los muros con refuerzo interior, es otro tema que tenemos que cuidar mucho. Son edificios donde no vemos castillos, pero tienen una serie de castillos ahogados dentro del muro. Esto habría que revisarlo
y tuvimos varios casos de este tipo de tabique, donde que no se aprecia que haya un castillo. Sí. Así es. Entonces, aquí este tipo de muros habría que analizar con toda precisión si en verdad van a seguir utilizándose o hay que poner una serie de especificaciones adicionales. La siguiente. Y bueno, los edificios que tienen caprichos arquitectónicos, en la Ciudad de México, pues esto es muy difícil. Quizás en otras ciudades donde no tiemble sean permitidos estos caprichos, pero en la Ciudad de México tenemos que limitar mucho el trabajo o la creatividad en este sentido a los arquitectos, tratarlos de limitar, porque a veces este tipo de situaciones generan una gran incertidumbre dentro del comportamiento del edificio. Entonces, es otra de las recomendaciones que yo considero que debe de haber en un futuro próximo en el reglamento de construcciones, limitar aquellos diseños audaces, arquitectónicamente hablando, como el caso de este edificio, ¿no? La siguiente. Bueno, finalmente también hay otras acciones que estamos proponiendo para que en un momento dado conozcamos con mayor certeza y profundidad la Ciudad de México y sus edificios. En principio, estamos proponiendo que haya una red de edificios instrumentados. Los edificios instrumentados nos permiten conocer el comportamiento a profundidad del edificio. Si nosotros les colocamos unos aparatos a todos los edificios, vamos a saber cómo se comportan de un sismo a otro, y comparar ese comportamiento nos va a permitir ver si se está deteriorando. La gran maravilla es que nos permite ver que se está deteriorando aún cuando no se aprecie ningún tipo de daño, porque estos aparatos nos registran ciertos parámetros dinámicos que nos están señalando justamente que hay un deterioro. Por decirles el caso, el periodo. Estos aparatos registran el periodo en el cual se mueve un edificio cuando tiembla. Si ese periodo aumenta, quiere decir ese edificio algo trae mal, se está empezando a deteriorar. No debe de cambiar el periodo, a menos de que empiece a sufrir ya daños que no son apreciables, porque muchas veces en un edificio como este está cubierto por acabados y no se aprecian los daños. No debe cambiar con respecto a cuándo. De un sismo a otro. El movimiento del edificio siempre tiene que ser el mismo, porque sus características siempre son las mismas. A menos de que empiecen a cambiar sus características, entonces el edificio va a empezar a cambiar su comportamiento ante los sismos. ¿Y cómo es que cambian las características? Porque empiezan a deteriorarse, empieza a haber daño en el edificio, entonces empieza a tener una serie de anuncios diferentes en los registros, ¿no? Esto se puede hacer un símil muy claro con respecto a la gente en general. Cuando uno va a hacerse un chequeo médico, pues hay una serie de resultados y están en un rango, están bien, pero cuando nosotros tenemos algún dato fuera de su lugar, como puede ser los niveles de azúcar, bueno, entonces quiere decir que algo está pasando. Pues esto es algo semejante, es como algo que es un análisis clínico del edificio para saber si sus características están cambiando, y si están cambiando, tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso es, y por eso estamos proponiendo que haya una red de edificios instrumentados. Otro es el estudio de vulnerabilidad de edificios. El estudio de vulnerabilidad nos permite conocer cada uno de los edificios del Distrito Federal y podríamos, bueno, de la Ciudad de México, y podríamos primero empezar por las zonas de mayor riesgo sísmico y conocer cada uno de los edificios. El estudio de vulnerabilidad nos va a decir qué tan vulnerable al sismo es cada edificio, y a todos aquellos que salgan con vulnerabilidad alta se les tendría que hacer un segundo estudio para detectar por qué son vulnerables, y entonces podríamos nosotros conocer y tomar acciones en todos aquellos edificios que se ven bien, que no tienen daños, pero finalmente son vulnerables, ¿no? Ese tipo de acción es un estudio de vulnerabilidad que se va a llevar muchos años, porque es un estudio ambicioso, porque tan solo en la zona de mayor riesgo sísmico en la Ciudad de México
sin incluir las nuevas zonas de riesgo sísmico que salieron en este sismo, como es Iztapalapa y como es Tlalpan, sin incluirlas, teníamos 270,000 edificios que habría que estudiar. Y entonces, ahora incluyendo las nuevas zonas de riesgo sísmico, quizás este número aumente significativamente. Pero es un estudio que no se puede diferir, hay que hacerlo ya. Es un estudio que nos va a permitir conocer con exactitud las características de vulnerabilidad de cada uno de los edificios de la Ciudad de México. Y por último, la siguiente, por favor. Tenemos la instrumentación de la brecha de Guerrero. ¿Qué es la brecha de Guerrero? Es una parte de la costa en Pacífico que no presenta movimiento desde hace muchas décadas, 60 años, y que pues pudiera estar acumulándose ahí una gran cantidad de energía que en cualquier momento se pudiera soltar. También existe la teoría de que esa brecha sí se ha movido, pero que pues ha generado sismos que le llamamos silenciosos. Esto quiere decir que son sismos, bueno, que la brecha sí se mueve, pero tan lentamente que no provoca ondas, pero sí se mueve. Esto sería de gran utilidad porque sabríamos que entonces la brecha no está acumulando energía y no sería una amenaza ya. Pero mientras no sepamos eso, ahí va a estar la duda. Y tendríamos que despejarla con un estudio que se está proponiendo, que sería una red de estaciones, de 120 estaciones con equipo sismogeodésico. Esto desde luego estaría coordinado por el instituto, pero con toda la ayuda y apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la UAM Azcapotzalco, con la que hemos venido trabajando en equipo. Y nos permitiría, aparte de otras cosas, conocer los mapas de intensidad que son muy útiles también para las investigaciones. Tiene muchos beneficios colaterales, no solamente despejar la gran duda de que si esa brecha algún día va a desatar una gran energía, no. Aparte de eso, tenemos mucha ayuda para las investigaciones, para futuros reglamentos, ¿no? Y finalmente, pues lo que yo ya les había comentado, que son los estudios de investigación sobre los edificios de planta baja débil, que es indispensable que hagamos una investigación al respecto, y los edificios de esquina, para que finalmente los resultados de estas investigaciones se reflejen en el reglamento y tengamos ya unos procedimientos muy claros de qué hacer, cómo diseñar un edificio cuando pues los arquitectos nos piden que abajo tengamos los estacionamientos o que sea un edificio que cayó en una esquina. Entonces eso es muy importante y todas estas acciones, a mi juicio, no se pueden postergar. En lo general esa es la situación, y bueno, aquí ya no lo puse, pero yo considero que algo muy importante es darle apoyo al instituto para la seguridad de las construcciones, porque somos muy pocos y tenemos grandes responsabilidades. Eso sería cuanto. Muchísimas gracias, doctor Berrón. Le agradezco mucho su intervención y que hayan preparado esta presentación. Quiero comentarle que llegaron varios colegas diputados, el diputado Vigilio Caballero de Morena, el diputado Alfredo Bejos del Partido Revolucionario Institucional, el diputado René Cervera de Movimiento Ciudadano, la diputada Cristina García del PRD, la diputada Norma Xóchitl Hernández de Morena, así que estamos prácticamente representadas todas las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la obligación de emitir una opinión sobre el presupuesto que propone la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para el gobierno de la ciudad, así que tomaremos muy en cuenta lo que usted plantea, lo que a primera vista aparece como un presupuesto bajo para una institución fundamental en estos, ahora que nos ha quedado claro que tiembla en la Ciudad de México y que va a seguir temblando. Es decir, que eso es lo natural y que la ciudad tiene que estar preparada para ello. Yo quisiera pedirle primero a los colegas diputados que hagan preguntas. Veo que la diputada Quiñones levantó la mano, luego el diputado Barrera, luego la diputada…
la diputada Ariadna, luego la diputada Norma. Después, si tenemos tiempo, vamos a darle oportunidad de que también intervengan otras personas. Y después también tenemos algunas fotografías de Villa Centroamericana y del Caribe en Tláhuac. Si tenemos tiempo la pasamos, si no, se las damos a usted para que las vea. Pido, por favor, a la diputada Paz Quiñones. Doctor, buenos días. Nos da gusto tenerlo aquí. Yo creo que es el inicio de unas comparecencias de varias personas especialistas, no solamente en sismos, sino protección civil, etcétera. Y por lo tanto, el tema es despejar las dudas. Estaba yo revisando el atlas de riesgo y una de las zonas más afectadas, que es Tlalpan, que es un distrito colindante con el de su servidora, que también en su distrito tuvo daños. ¿Por qué no está integrado al atlas de riesgo? Si estamos viendo que entran por Puebla y por Morelos y está latente un movimiento telúrico vía Guerrero, ¿cómo es posible que no esté integrado después de la magnitud del daño? ¿No está integrado qué? El Tlalpan. Ajá. Y que eso a mí me hace pensar que independientemente de las acciones a futuro, que deberían de ser inmediatas, porque ya vimos que puede venir uno tras el otro, si está de alguna manera en próxima definición la inclusión de algunas zonas que no están contempladas y que sin embargo fueron de las zonas que más recibieron el impacto, ¿verdad? De alguna manera, bueno, yo entiendo que usted no tiene mucho tiempo en el cargo, pero sí le pediríamos, ¿cuánto tiempo tiene? Desde el inicio, 4 años. 4 años, bueno, no es, en el tiempo de lo que ha pasado, porque entonces estas acciones, sabiendo que somos zona sísmica, no se habían ya implementado, como son los apartados que usted nos comentó, en el cual se puede dar seguimiento histórico a todas las construcciones que hay para detectar su desgaste. Voy a plantear 3 preguntas y luego respondo, y luego otras 3 preguntas. El diputado Barrera, por favor. Podemos correr un poquito los micrófonos. Doctor, sea usted bienvenido a esta reunión de trabajo de la comisión, convocada aquí por la presidenta de la comisión, y creo que no obstante de que ya hemos tenido infinidad de sismos, 57, el del 85, seguimos sin tomar las medidas necesarias, pertinentes para salvaguardar la vida, el patrimonio de todas las gentes que habitamos en una zona vulnerable geológicamente. Se habla ahorita del estudio de inmuebles vulnerables, que es de urgencia. ¿Por qué no se ha venido haciendo este estudio de vulnerabilidad de los edificios si ya tuvimos el sismo del 85 y hemos tenido infinidad de réplicas? Porque hasta ahorita decimos que requerimos hacer un estudio de vulnerabilidad. Debo referirles que soy secretario de la Comisión de Protección Civil, en donde junto con la presidenta para este pasado PEF estuvimos exigiendo, solicitando al presidente de la Comisión de Presupuesto mayor recurso para la protección civil. Resulta que siempre lo dejamos como un tema aislado, como un tema de no interés general, cuando el Fonden y la protección civil debe de estar acompañada todos los días con todos y cada uno de nosotros. Aplaudo la decisión del jefe de gobierno de publicar y emanar el decreto del 26 de septiembre, pero bueno, considero que hay muchas dudas, inquietudes, preguntas por parte de toda la ciudadanía que perdió su patrimonio, que perdió algún ser querido. Dentro de esta comisión, según el artículo 8º, el órgano consultivo se integrará por Instituto para la Seguridad de las Construcciones. En este entendido yo quisiera hacerle algunas preguntas, doctor. Primero,
¿cuántas sesiones han tenido ya en esta comisión? Dentro de esta comisión, ¿qué apoyos habrá para todos y cada uno de los capitalinos, sin exclusión alguna, para los temas de reconstrucción? ¿Cómo se están canalizando los apoyos que se están recibiendo de la iniciativa privada, del extranjero, de los artistas y de todas las gentes que quieran donar? Digo, lo hago en razón de que el instituto es integrante de la comisión o es órgano consultivo de la comisión. ¿Qué comisión? La Comisión de Reconstrucción y Recuperación, la que está en el decreto del 26 de septiembre, Presidenta. ¿A qué acuerdos sustanciales han llegado en la comisión? ¿Cada cuánto están citados para sesionar? Y una pregunta, creo yo, fundamental. De acuerdo a los vínculos que el propio decreto señala que deben de tener con el gobierno federal y los gobiernos estatales, el Fonden va a ser aplicado, debe de ser aplicado para todas las delegaciones de la Ciudad de México. Coyoacán fue una de las delegaciones también más devastadas, al igual que Tlalpan, Benito Juárez, y que los vecinos tienen muchas dudas, solicitan de inmediato información. Se aplaude el decreto, pero considero que no ha existido la información suficiente en donde los vecinos tengan la certeza de qué es lo que va a pasar con ellos y la reconstrucción de su patrimonio. Ellos están viviendo momentos lamentables que solo ellos saben lo que están padeciendo y lo que están sufriendo. Entonces solicitamos mayor información de los avances y las sesiones que van teniendo esta comisión. Hoy se publicó que en la Secretaría de Finanzas iba a estar ya una mesa de datos censando a la gente para ver este tipo de apoyos de créditos. El tema de los créditos es que había gente que estaba pagando los inmuebles y les van a dar un crédito sobre el otro crédito. Es como muy complicado. Yo quisiera ver todos los avances en relación a la comisión. Muchos vecinos piden y preguntan: oye, todavía tengo todo mi menaje, lo más elemental, y ya no nos permiten acceder al inmueble y el mismo se va a demoler. Quisiera, doctor, con mucho respeto y mucha institucionalidad, que nos respondiera a todos estos tipos de cuestionamientos. Disculpe si me extendí, creo que hay muchas dudas y podríamos abarcar más mesas de trabajo, incluso con más autoridades también de la Ciudad de México, el integrante de la comisión, la secretaria de Gobierno, que sería muy provechoso que pudiese acudir a platicar con todos y cada uno de nosotros para saber todos los avances que hay y los resultados que se le van a dar a la gente damnificada. Gracias. Muchas gracias. Diputados, para que podamos intervenir todos, sí les pido que tomemos en cuenta el carácter muy técnico del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. El instituto cuenta con un consejo consultivo, me parece, con 16 especialistas realmente expertos en temas estructurales, en temas de diseño de la estructura de los edificios, que es un tema que es el tema que ha surgido, digamos, al debate público, ¿verdad? ¿Por qué algunos edificios, aunque son la minoría, por qué algunos edificios construidos muy recientemente después del reglamento de 2004 han caído? ¿Y qué podemos hacer? El doctor nos plantea una serie de propuestas, a mí me parecen muy interesantes, que tendríamos que comentar. Diputada Ariadna. Sí, muchas gracias, de Morena. Bienvenido. Primero, plantear un tema a la comisión. Comparto todas las preguntas que realiza el diputado Barrera y tiene que ver con que debemos tener un orden en lo que vamos a analizar y discutir en la comisión. En la Junta Directiva planteamos que hubiera la comparecencia de la Secretaria de Gobierno por un tema. Todas estas preguntas que acaba de hacer Héctor y que comentamos todos tenemos las mismas.
Evidentemente, el doctor en ingeniería, Renato Berrón, no nos la va a poder responder, porque él es titular de un área específica que atenderá un tema específico. Y a mí me parece que esta comisión, que el Pleno votó que fuera ordinaria, tiene que tomar en sus manos sus funciones y facultades. Nosotros insistimos en que se acuerde la comparecencia de la Secretaría de Gobierno, porque creo que lo que hoy más urge es saber cómo vamos a ayudar a la gente. O sea, es un problema de distintos tiempos, la crisis y lo importante es la gente, la seguridad de la gente, el patrimonio de la gente, dónde va a vivir la gente que está damnificada, no solamente en la crisis, sino a mediano plazo. O sea, creo que todos tenemos esa preocupación. Hay una serie de temas que tienen que ver con lo legal, con lo que acaba de decir Cecilia, las edificaciones construidas en diferentes tiempos, con diferentes reglamentos de construcción, con diferente información técnica, científica, lo que eso implica para la ciudad. Hemos escuchado aquí el costo de los estudios que son necesarios, ¿no?, y que habrá que hacer. Y finalmente todo eso, y seguramente habrá mucho más planteamientos, el tema del agua, que está siendo una crisis social que rebasa las posibilidades del gobierno de la ciudad. Todo esto va a caer en el tema del presupuesto. Nosotros estamos en toda la intención de apoyar a la ciudad, al gobierno de la ciudad, para darle los instrumentos para resolver todos los problemas que hoy se están planteando. Insisto que en la Junta Directiva nosotros pedimos que fuera la comparecencia de la Secretaria de Gobierno, y a mí me parece que debemos establecer que no pase de la próxima semana y que la presidenta de la comisión pueda agendar, respetando también que seguramente tendrá muchas actividades por lo mismo, pero que no pase de la próxima semana, porque ya estamos en el tema presupuesto y creo que lo más importante es cómo podemos hacer para darle presupuesto a la ciudad, y no solo a la ciudad, sino a los estados que así lo van a requerir, pero en el caso de esta comisión a la Ciudad de México, más presupuesto para poder ayudar mejor a la gente. Se han hecho ya planteamientos por parte del gobierno de la ciudad que no, creo que en este momento yo no voy a comentar, porque antes de poder decir algo, pues quisiera que los funcionarios del gobierno de la ciudad nos pudieran explicar varias cosas que no entendemos del decreto, el tema inmediato del apoyo a la gente que está damnificada, y damnificados hay de distinta índole, el que se cayó su casa, como el de Rancho Los Arcos, en Girasoles, en Coyoacán, los que somos de Coyoacán, Héctor y yo somos de Coyoacán, los que no se les derrumbó su casa, pero no pueden pasar por sus cosas, y estamos muy preocupados por muchas cosas, como la calidad del personal que atiende las delegaciones, el tema de protección civil. Yo me permití revisar el currículum de los funcionarios del Instituto de Seguridad de las Construcciones y encuentro gente de muy buen nivel, empezando por su titular, pero no así en las delegaciones, y desgraciadamente en el marco jurídico las delegaciones tienen unas facultades que no las puede suplir nadie y que evidentemente tenemos que ver qué hacemos, porque eso no va a cambiar ahorita y eso luego lo vamos a resolver, pero ¿quién se va a hacer cargo de certificar edificios que están dañados y que la gente de protección civil de las delegaciones no tiene el conocimiento técnico para algo de esta magnitud? Y me parece ahí que son muchas preguntas, pero que pues tiene que ser la integralidad del gobierno quien nos pueda plantear las respuestas, y también nosotros en qué ayudamos. O sea, lo que queremos es ayudar, tener la información para ayudar. Y yo concluyo con esto. Estuve analizando la ley de creación del Instituto de Seguridad de las Construcciones, que qué bueno que exista, en el 2010 fue creado, y tiene una serie de facultades de revisar todo esto que ha pasado, de controlar el tema de los DROS, de analizarlos, de supervisarlos. Me parece que en la ley el instituto es un buen instituto, pero como siempre hacemos leyes sin presupuesto.
Este año tiene asignado 57.2 millones de pesos en el presupuesto de la Asamblea y en la cuenta pública del 2016 tiene 65 millones y el 25% se va al capítulo 1000. Entonces, me parece que, aunque la ley es buena, la calidad del personal que está en el instituto es buena, me parece que nunca van a poder avanzar si no tenemos más presupuesto. Y siempre que hay un problema, pues decimos que se lo vamos a poner. Pero en esta crisis, no me imagino que un instituto de este tamaño, con estas responsabilidades que tiene la ley, pues pueda cumplir con su función, y no porque no quieran, sino porque humanamente es imposible. Entonces yo llamo a la reflexión de que tomemos decisiones prontas y expeditas. Ya tenemos 2 o 3 semanas del sismo y esta comisión me parece que tiene que ir con mucha más celeridad, porque nuestros representados, que son la gente que está viviendo en la calle o que está amparada por su familia en otro lado, pues también necesitan respuestas. Y nos queda claro que es al final del cierre del año fiscal, también para el gobierno de la ciudad debe ser complicado. Por lo mismo, queremos tener la información para ayudar. Gracias. Muchas gracias, diputado Ariadna. Sigue la diputada. No, ya son 3 preguntas. Ya son 3 preguntas, muy bien. Vamos 50. Bueno, empiezo con la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. La zonificación geotécnica nos ayuda muchísimo para establecer los coeficientes sísmicos. Los coeficientes sísmicos van en función de dónde se ubica del edificio. Todos aquellos edificios que están en Tlalpan, prácticamente toda la delegación y otras delegaciones están en zona firme, así lo marca la zonificación geotécnica, por lo cual no está considerada esta zona como de las más penalizadas desde el punto de vista sísmico. Se asignan los coeficientes sísmicos más bajos, en contra de lo que se asigna en el centro de la ciudad, que son los coeficientes sísmicos más altos. El coeficiente sísmico es directamente proporcional a lo robusto que va a ser la edificación. Si es un coeficiente sísmico alto, entonces vamos a tener una edificación muy robusta y muy resistente a sismo. Si es un coeficiente sísmico bajo, entonces la edificación va a ser pues menos robusta, pero también está en una zona considerada que no tiene grandes efectos dañinos el sismo. Sin embargo, bueno, los resultados que yo mostré han quedado en claro que la zona de terreno firme también habría que aumentarle los coeficientes sísmicos. Y esto, como en todos los sismos, se descubre cuando sucede el sismo. Así pasó en el año de 1985. Esperábamos sismos como el del 57, porque a raíz del 57, pues no se tenía conceptos de diseño sísmico, pero vino el sismo del 57 y bueno, se empezaron a poner conceptos de diseño sísmico en el reglamento. Vino el sismo de 85, se incrementaron significativamente esos parámetros. Y ahora descubrimos con este sismo del 2017 que hay zonas que también pueden ser afectadas por otro tipo de sismos a la cual la Ciudad de México está expuesta. Y de ahí que, bueno, Tlalpan seguramente ya va a estar integrada en una zona sísmica mayor a la que se había considerado o que se tenía considerado, y no solamente eso, sino que el Atlas de Riesgo, que por cierto yo no manejo el Atlas de Riesgo, eso lo maneja la Secretaría de Protección Civil, deberá de considerar a Tlalpan dentro de una zona de riesgo medio, quizás alto, pero no bajo, eso está claro. Ahora, con respecto al estudio de vulnerabilidad, es un estudio de vulnerabilidad que se viene manejando dentro del gobierno desde hace ya muchos años. Tenemos del orden de 5 años que se está promoviendo este estudio. De hecho, se hizo una prueba piloto con 12.700 edificios, donde surgieron un grupo de más o menos del 5% de edificios en alta vulnerabilidad, donde se les notificó en su momento
a los dueños de esos edificios que su edificio era de alta vulnerabilidad y se recomendaba dar un estudio más profundo, ¿no? Eso se hizo como prueba piloto, pero esto se debió haber hecho en los 270,000 que hasta ese momento se tenía como edificios vulnerables, ¿no? O en zona vulnerable más bien. Entonces, bueno, es un proyecto que hay que hacerlo y que se ha venido trabajando desde el 2012, ¿no? Y desgraciadamente, pues yo no me encuentro con posibilidades de responder muchísimas preguntas que me hacen. Las únicas que puedo yo captar es lo que a mí me toca, por ejemplo, con respecto a los edificios que se van a demoler. Va a existir ya una política de por qué este se va a demoler y este no. Son aquellos edificios que, para empezar, que están en alto riesgo, eso para empezar, y que tienen riesgo de colapso, y que están poniendo las vidas de los peatones, de los vecinos, de los automovilistas en riesgo, y que aparte están poniendo en riesgo la estabilidad de los edificios colindantes, ¿no? Entonces, esos edificios que aparte son un conflicto porque pues generan que se bloquee la calle, generan que la gente vecina no pueda ya ocupar sus edificios que están bien, pero existe la amenaza. Entonces son un conflicto de gobernabilidad. Se ha decidido que esos edificios tendrán que ser eliminados, porque no podemos estar con ellos muchos meses. Sería realmente complicado para esta ciudad funcionar con esos edificios, ¿no? Entonces, independientemente, afortunadamente muchos propietarios de esos inmuebles han solicitado ya la demolición y justo hoy se arrancan con varias demoliciones y así van a ser día a día, va a haber muchos edificios. Nosotros ya tenemos una lista de 11 edificios que ya cumplieron con todos los requisitos para que se eliminen y estamos trabajando en 6 más que se van a eliminar y esperemos que en un par de meses se haya acabado esta labor de eliminar los edificios que están en riesgo de colapso y se han convertido en un conflicto para el funcionamiento y gobernabilidad de esta ciudad. Esa es la política que se está siguiendo en esta comisión de reconstrucción con respecto a los edificios de alto riesgo y que están en riesgo de colapso. También se ha impedido el ingreso a estos edificios, evidentemente porque no se quiere poner en riesgo la vida de las gentes que quieren ir a recoger sus papeles, que quieren ir a recuperar un mueble muy valioso o algunas joyas. Entonces, desgraciadamente, el que la gente entre al edificio o cualquier persona entre a ese edificio es un riesgo mayor. Y sería imperdonable que a esa persona se le permitiera el acceso y le pasara algo. Sería realmente imperdonable. Entonces, tenemos que ser precavidos. Hay muchas cosas valiosas dentro de los edificios que la gente quiere recuperar, pero no tan valiosas como la vida humana. Y por último, bueno, agradezco las palabras de la diputada Montiel sobre el instituto y sobre el apoyo que nos deben de dar. Desde luego que pues estamos aquí para informar todo lo que, y vendremos las veces que sea necesario aquí a la Cámara de Diputados, a informar todas nuestras acciones que estamos emprendiendo en este momento, y estoy de acuerdo, tendría que haber un equipo del gobierno aquí presente, no solamente su servidor, para dar respuesta a muchas otras preguntas que son de interés de todos ustedes y seguramente también de la sociedad. Muchas gracias, doctor Berrón. Quiero comentarles que esta comisión está obligada por la Ley de Transparencia a funcionar como Parlamento abierto. Vamos a ir aumentando esta simultaneidad de comunicación con el público en la medida de nuestras posibilidades. Por lo pronto nos están llegando preguntas por Twitter y Facebook que le vamos a hacer llegar, doctor Berrón, y vamos a responderlas y a comunicárselas al público. Sigue la diputada Norma Xochitl del Partido Morena. Buenos días a todas y a todos y pues muchas gracias, doctor, por la explicación que se ha vertido en esta mesa. Y bueno, yo sí quisiera mencionar que es fundamental la participación de la Secretaría de Gobierno en estas reuniones.
además de los funcionarios como SEDUBI, Protección Civil, etcétera, por supuesto la Secretaría de Finanzas, pero pues quien de alguna manera dirige y es parte del sistema y quien rige esta parte del sistema pues es la Secretaría de Gobierno. Entonces me parece fundamental su participación, ojalá podamos contar con esa presencia. Y pues bueno, ya un poco en la materia, me parece también muy importante que actualmente pues ya hay un fondo para parte de la emergencia y para hacer, que puede ser, ya incluso hay una propuesta ahí muy importante. Sí culminaría que pudiéramos hacer el análisis desde aquí también para este fondo que se utilizará brevemente por 18,000 millones de pesos, que incluyen el Fideicomiso de Estabilización de la Ciudad de México, las reasignaciones de gasto y austeridad en el presupuesto 2017 y los remanentes del 2016 que pudieran estar siendo utilizados en el 2017. Parece, y bueno, hay que discutirlo, parece que tenemos posibilidades en ese sentido. Eso también pues nos ayudaría mucho a las necesidades que el instituto nos está presentando en este momento. Y ya he entrado en materia de conforme por ley el instituto tiene actividades que desarrollar, amén de estas restricciones presupuestales. Sí quisiera preguntarle, doctor, ¿qué incluye y cómo va el avance del sistema para la seguridad estructural de las construcciones? ¿Cuántas revisiones se realizaron al diseño y seguridad estructural antes del sismo y después del sismo? ¿Cuáles son los criterios para ordenar la evaluación de la seguridad estructural considerados como de alto riesgo? Y por supuesto, ojalá pudiéramos realizar, y ustedes también pudieran realizar, las investigaciones, estudios y proyectos de innovación. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en Tláhuac. En Tláhuac tenemos 90,000 damnificados. No, de pronto ha habido un olvido, porque no las pérdidas humanas como en otras naciones, pero estamos sufriendo los embates de la falta del agua. 200,000 personas con ese vital líquido, y todo lo que tiene que ver con infraestructura urbana, como es la red de agua potable y drenaje, quedó severamente dañada, de tal suerte que actualmente, y de los reportes que nosotros tenemos, son 90,000 damnificados. Esto es una situación muy complicada, que finalmente a lo mejor, si no son construcciones de privados o particulares, sí tiene que ver con el diseño de la ciudad y sí tiene que ver con una cuestión estructural de la ciudad. Es una de las grandes preocupaciones. Y bueno, también comentarle que a la fecha pues entendemos que hay muchos reportes y que la situación es muy grave, pero en Tláhuac también tenemos riesgos y hay edificios que están reportados muchas veces por todos lados y nadie les ha hecho caso. Entonces sí pediría, porque eso sí es parte de las actividades que se vienen desarrollando por parte del instituto, por lo menos en ley, que pudieran voltear a Tláhuac. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Xóchitl, el diputado René Cervera y luego yo. Gracias, presidenta.
Buenos días, compañeras, compañeros diputados, distinguidos invitados. Doctor Berrón, placer tenerte por aquí. El doctor Berrón, cuando estuvimos elaborando la Constitución de la Ciudad de México, nos acompañó en una plática muy importante para definir algunos de los temas de la Constitución, en particular unos temas de infraestructura y de protección civil, y asociados todo esto al tema de resiliencia que fue incorporado en la Constitución. Yo aquí me sumo desde luego a todas las preocupaciones que han externado mis compañeras y compañeros diputados. Creo que abundar en ellas pues solo sería seguir ampliando el marco de situaciones en las cuales el gobierno de la ciudad debe intervenir en los próximos días, en las próximas semanas, meses y eventualmente años en esta materia. Recuerdo cuando se creó el Instituto de Seguridad de las Construcciones, sin mal no recuerdo fue a mediados de 2010, cuando la Asamblea publica la ley. Fue el 10 de noviembre. 10 de noviembre. Sí, pero esa ley fue la primera ley que posteriormente se reforma hasta el 2012. Exactamente. Ese fue uno de los últimos pasos que se dieron en materia de prevenir este tipo de situaciones en las que estamos inmersos en este momento. Recordarán, en 1985 en este país no existía nada parecido a la protección civil. A partir de eso se crea primero en la Ciudad de México una Dirección General de Protección Civil, y después se va a convertir en una secretaría en la administración pasada de Protección Civil. Se crea el sistema de alerta sísmica, que se ha venido, digamos, mejorando e incrementando, ampliando a distintas zonas del país. Hoy, por ejemplo, la alerta sísmica puede llegar hasta Guadalajara, hasta el estado de Jalisco. Creo que se va avanzando en esas cuestiones, pero creo que aún nos falta muchos elementos. Respecto de su presentación, doctor, me llama la atención el tema de esta red que usted está proponiendo o que se está planteando ahí para el riesgo geosísmico, me parece que no recuerdo bien el nombre. La red de instrumentación de edificios. Este tema hablaba de colaborar con la UNAM y con la Guamas Capozal. Ok, es la de la brecha de Guerrero. Ok, que digamos, se inscribe, entiendo, en la misma preocupación que la propia alerta. Y ahí mi pregunta es, bueno, pues no valdría la pena, no vi ahí la referencia a establecer algún mecanismo de coordinación con este sistema de la alerta sísmica. Sería una primera pregunta. Luego, entiendo que hay cuestiones muy técnicas. A mí la verdad es que creo que lo que les interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas del país y de la Ciudad de México en particular, pues es entender un poco la naturaleza de lo que hace posible estos efectos negativos en las construcciones. Como usted lo decía hace un momento, pues tenemos reglamentos que se empiezan a crear de alguna manera y que empiezan a endurecer las normas a partir de 1957, después 85, después ha habido algunos otros también muy importantes. Recuerdo que cuando se crea el instituto, cuando se habla de crear el instituto, pues una de las preocupaciones del gobierno en aquel entonces es la cantidad de edificios que habían sido, digamos, tocados por el sismo de 85 que seguían en pie. Y parte de ese diseño del instituto, recuerdo que estaba, digamos, alentado por esa preocupación. Lo mismo que ocurre con el mapa, el Atlas de Riesgo, que tenía una parte importante de edificaciones en riesgo. Entonces, perdón este preámbulo, pero me parece que hay que tratar de entender si tenemos mejores reglamentos, qué parte de los daños que hoy percibimos, grosso modo, se atribuyen a una reglamentación inadecuada en su momento y qué parte se atribuye a una falta de cumplimiento de la reglamentación vigente. Porque si, como vemos, hay muchos edificios que en efecto pues, se ve que tienen varios años, hay otros que son nuevos, que no están exactamente fuera de lo que era la zona pues de mayor riesgo en la ciudad. Y ahí me parece que